Muy buenas tardes, muy buenas noches, en ese orden. ¿Cómo les va? Bueno, me alegro que a 2 o 3 les vaya bien y que el resto se contagie. Qué lindo que vino el calorcito, a mí me encanta el calor. No mucho, pero este clima así de primavera, verano, me gusta mucho. Y hoy estamos terminando la serie que empezamos hace 2 meses atrás. ¿Cómo se llamaba la serie? Camino de recuperarte, de recuperación, para la recuperación, me voy a recuperar, como quieras. Y en esta serie yo creo que Dios te ha hablado. Espero que sí, y te haya desafiado. Y te haya puesto desafíos de cambio para tu vida. Y si querés compartir algo, en cualquiera de estos domingos, si querés compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, es cuestión que nos hables. Alejandro, a mí, y expresás lo que Dios ha hecho en tu vida. Si hablamos de camino, ¿qué hay que hacer con los caminos? Transitarlos, ¿no? Y entonces empezamos a ver unos pasos que teníamos que dar en este camino. ¿Sí o no? Y en el grupo pequeño teníamos un cuadernillo que cada semana era un paso que teníamos que dar. Y los domingos compartíamos palabra sobre pasos que teníamos que dar. Y hoy quiero que, ya que es el último mensaje, repasemos. Porque, a ver, yo no quiero subestimarlos, pero si les pregunto, a ver, díganme cuál es el primer paso. Bueno, hicimos un acróstico, ¿recuerdan? ¿Qué tal si hoy hacemos ese mismo acróstico, lo completan en su bosquejo? A modo de repaso y tenerlo presente este bosquejo en los próximos días, porque si bien Dios trabaja en nuestras vidas a medida que vamos viviendo la serie, lo bueno es que terminada la serie, uno no diga, ya está, ya terminé de transitar el camino para recuperarme, sino al contrario, lo sigamos transitando. Hace 2000 años atrás, Jesucristo, que estaba en medio nuestro, el mismo Dios, subió a un monte y desde ese monte dio enseñanzas. Y esas enseñanzas son muy conocidas como el Sermón del Monte. Y también las conocemos con el nombre, sobre todo la primera parte, las bienaventuranzas. Las bendiciones que Dios va a derramar sobre las vidas de las personas. ¿Cómo puedo ser feliz en mi vida? Y en base a esas declaraciones y enseñanzas de Jesucristo, y eso sobre todo lo veíamos en las semanas cuando nos juntamos en grupos pequeños, podemos dar esos 8 pasos en el cual consiste esta serie. El primer paso, vamos a hacer un resumen, dice ahí, y el paso 1 dice, reconozco que no soy Dios. Avanza una más para que se complete. Bien. Reconozco que no soy Dios. Está el primer versículo en rojo de las bienaventuranzas. Dice, felices aquellos que saben que son pobres espiritualmente. La idea de del primer paso, la primera semana, ¿cuál era? Reconocer que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es, ¿cómo es mi vida? ¿Y la tuya? Ajá. No solamente la mía. ¿Lo reconociste? ¿Diste ese primer paso? ¿Diste ese primer paso de reconocer que no sos capaz de hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Que no tenés el poder para hacerlo? De eso se trataba esa primera semana. ¿Y el segundo paso? Avanzamos. Dice en rojo,
Felices aquellos que lloran porque serán, consolados. Está bien, reconoces que no sos Dios, reconoces que solo no podés, pero Dios te dice, no te preocupes, acá estoy yo te voy a consolar, yo te voy a dar el poder que necesitas para transformar tu vida. No estás solo, no me soltarás. Cantábamos recién. Espero que lo hayas creído mientras lo cantabas. Y este paso 2 dice, espero un milagro en mi vida. A veces cuando hablamos de milagros, ¿qué se te viene a la mente? Y sobre todo algo que necesitas. Y sobre todo si vos reconoces que no sos Dios y que necesitas hacer cambios en tu vida, a tu mente viene el milagro, ojalá, decimos, esto se me quite, se me vaya, me restaure y realmente sea la persona que Dios quiere que yo sea. Un milagro en mi vida. Creo que Dios existe, no como un Dios creador solamente, sino que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. ¿Vamos hasta ahí? Dimos 2 pasos. Gracias. 2 pasitos. Vamos al tercero. ¿Qué dice el tercero? Felices los mansos. Y muchas veces esta palabra nos da una sensación de debilidad. ¿No les pasa? Bueno, a mí sí. Pero mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo control. Es el poder para hacer algo, pero bajo control. Imaginémonos un caballo salvaje. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Débil? Con mucha fuerza. ¿Qué pasa si ese caballo salvaje lo agarra un buen domador, lo doma, lo adiestra, lo amansa y ahora se lo puede montar? ¿Perdió sus fuerzas el caballo? Solamente que están controladas. Y de eso se trata ser manso. No perder las fuerzas, sino tenerlas bajo control. Cristo tenía poder, sin embargo, no siempre desarrollaba ese poder. El paso 3 dice, comprometo mi vida a Dios, conscientemente decido entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Hice énfasis en toda mi vida porque muchas veces conozco personas que entregan su vida a Dios para disfrutar de una vida eterna. ¿Sí? Pero acá no habla solamente de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, sino entregar toda tu vida al control de Dios. ¿Qué es toda tu vida? Toda. Cada detalle. Es más, eso que a lo mejor estás pensando, que vos decís, ¿eso también? Sí, eso también. Todo a Dios. Y bueno, vamos avanzando, ¿no? No se me duerman, caminemos, demos los pasos para que nos recuperemos. Y el paso 4, ¿qué dice? En rojo, felices los puros de corazón. Y entonces urgentemente necesito limpiar mi corazón. Mañana en mi barrio, como no sucede todos los días, pasa el camión de la basura. Lunes 6 de la mañana. ¿Qué hago yo esta noche? ¿Llevo el tacho de basura a mi dormitorio? Para no olvidarme, no, lo saco. ¿Sí? Si quiero ser puro, si quiero ser limpio, tengo que sacar la basura que hay dentro mío. Por eso urgentemente hago un inventario moral para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios, y acá está lo que muchas veces esquivamos, y a alguien en quien confío. Y no voy a estar hablando de todo lo que Alejandro habló ese domingo, me acuerdo que fue él. Yo me acuerdo de eso. ¿Vos te acordabas quién había dado este mensaje? Bueno, para mí es fácil, porque si no lo di yo, lo dio él. Cualquier cosa lo buscás en internet y lo volvés a escuchar. Pero la idea es que tengamos un corazón puro
y saquemos nuestras basuras dentro. Hagamos una lista, un inventario. Uy, me perdí esa semana, no me voy a recuperar. Nunca es tarde para agarrar papel, lápiz y hacer una lista de las cosas que ocurren en mi vida, ocurrieron, las que me causaron y las que causé, para que no estén siendo una mochila pesada en mi vida. Paso 5. Felices aquellos cuyo mayor deseo es hacer lo que Dios pide. Y ese es lo dicho ese mensaje. Permito que Dios haga cambios en mi vida. El mensaje se llama cambie para que todo cambie. ¿Hay algo que tenés que cambiar en tu vida? Entonces me tengo que someter voluntariamente a Él y con humildad, no con orgullo, con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter y todo tipo de defectos. ¿Qué hay que cambiar en tu vida? No, en mí nada. El que tiene que cambiar es, y ahí empieza la lista, mi pareja, mis hijos, el pastor de la iglesia, el líder del grupo pequeño, todos los demás tienen que cambiar. Y bocina, nosotros tenemos que cambiar. El camino de recuperarte no es una serie que nos va a ayudar a que otros la transiten, para que otros sean transformados, sino para que mi vida sea transformada. Y seguimos avanzando. Y doy otro paso más. El paso 6. Felices los misericordiosos, felices los pacificadores. Y en esta semana el paso nos desafiaba a mirar a aquellas personas a las cuales nosotros le hicimos daño y como pacificadores tenemos que restaurar esa relación. O mirar a aquellas personas que nos hicieron daños y como misericordiosos nosotros tenemos que ¿qué? Perdonar a esas personas. Es una de las semanas más fuertes de este camino de recuperarte. Porque muchas veces no hablamos tan profundamente como se habló ese domingo y como se trató en ese grupo, en esa semana, sobre la importancia del perdón para las relaciones que tenemos. Entonces enderezo mis relaciones, ofrezco perdón a aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que he ocasionado a otros, excepto cuando tales enmiendas pudieran causar daño a ellos o a terceros. Para entrar en detalle en ese punto, te animo a que busques el audio de esa semana. Y viene el paso 7, porque yo ya empecé a caminar. ¿Cómo me mantengo caminando? Y el paso 7 habla de eso, del mantenimiento. Reserva un tiempo diario con Dios. ¿Quién tiene el poder? Hola, Dios. Quiero insistir, porque cristianos muchas veces nos dormimos pensando que Dios solamente tiene poder para darme vida eterna y el día a día la enfrento yo. Y así estamos. Entonces, para yo vivir el poder de Dios, ¿qué tengo que hacer? Un tiempo diario con Dios. Para una autoevaluación, para la lectura de la Biblia y oración, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener poder para cumplirla. Y llegamos al paso 8, el que nos toca hoy. Este paso es un paso que nos hace ceder, entregarnos para cumplir con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, oriento mi vida a otros, rindiendo mi vida a Dios, para ser usada, para llevar las buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, felices aquellos que son perseguidos porque hacen lo que Dios quiere. La idea de esta noche que pienses, y voy a tratar de ser conciso y breve, que todas las experiencias que has vivido en tu vida, Dios las quiere usar para ayudar a otras personas. Todas las experiencias positivas y también las negativas. El título del mensaje de hoy, ¿cuál es? Decímelo, lo tenés en tu bosquejo.
reciclando el dolor. ¿Qué significa reciclar? Reutilizar. Cuando hablamos de reciclaje en la sociedad hay un símbolo muy conocido. ¿Cuáles son? 3 flechitas verdes haciendo como un triángulo, un circuito, como algo que pasó pero se vuelve a usar. Algo pasó en tu vida, algo doloroso. Dios quiere usarlo. Muchas veces pensamos que Dios solamente utiliza personas superdotadas, personas que tienen grandes habilidades. Si fuera así, yo no estaría acá. Dios que utiliza personas con experiencias vividas, con dolores vividos. Dios utiliza todo tipo de personas. Personas no que asusten, yo no podría llegar a ser nunca como Él, sino personas que alienten y digan, me siento identificado con Él. Si estás pasando por un dolor, o si pasaste por un dolor, por un problema en tu vida, Dios no quiere que ese problema, ese dolor, lo tires a la basura. Y vos decís, pero yo no tengo fuerzas para seguir adelante. Dios no quiere tus fuerzas. Dios quiere usar tu debilidad, tu problema, tu dolor. Quiere reciclarlo. O sea que si vos mañana te querés poner una remera con esas 3 flechitas verdes, bien harías, porque tu vida no es descartable. Pase lo que haya pasado en tu vida, si se vuelve a repetir o no, no importa. Dios quiere reciclar tu vida. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sencillos y sinceros. Tenemos que decir, esto me pasó. A mí me duele ver cristianos que se esconden detrás de un legalismo diciendo todo está bien. Y por dentro, en sus vidas personales, en su familia, todo es un desastre. Y no quieren reconocerlo, tener la humildad y la debilidad de reconocerlo, dejando obrar a Dios para que sus vidas sean restauradas y al mismo tiempo contarlo para que con ese relato, esa historia puedan bendecir a personas que tienen al lado suyo. Hoy quiero compartir 2 preguntas. Una es ¿por qué Dios permitió mi dolor? Y la segunda que vamos a ver al final, ¿cómo puedo usar mi dolor para ayudar a otros? Y entonces la primera dice, ¿por qué Dios permitió mi dolor? Y uno se imagina, yo no quiero hacer esta noche un facilismo del dolor, ¿no? Hay que estar en los zapatos de la persona que hoy fue, sí, hoy, ayer a la mañana perdió su hija de 17 años. Hay que estar en los zapatos de alguien que estuvo en la AMIA, que estuvo en cualquier lugar donde hubo atentados, sin ir más lejos lo del viernes. No quiero hacer que el mensaje de esta noche resulte, qué fácil que lo dice. Pero quiero compartirle 4 cosas que en nuestra vida diaria las tenemos que tener presentes. ¿Por qué Dios permitió el dolor en nuestras vidas? En primer lugar, Él me ha dado libre albedrío. Dice allí la Biblia al principio, no está todavía en la pantalla el versículo este, en Génesis dice que fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Sí o no? Bien, no voy a explicar ese versículo, pero como para orientarlo a lo que les estoy explicando, Dios nos ha dado libertad para escoger. Dios nos ha dado libertad para escoger lo bueno y lo malo, la muerte o la vida. Dios me hizo un títere, un robot. No soy una marioneta, ustedes tampoco. Dios nos dio la libertad que escojamos si lo vamos a amar
o si lo vamos a rechazar. Si vamos a aceptar sus bendiciones o vamos a rechazar sus bendiciones. ¿Quién decide eso? Yo para mi vida, vos para la tuya. Dios quiere que le mostremos amor. Si nos hubiese hecho títeres o robots o las palabras que usé, ¿Él se agradaría de nuestro amor? No diría, vos me amás porque te programé, te hilé para que me ames. La mayor muestra de amor es aquella que cuando tenés la opción de no amar, decidís amar. Y la pregunta más famosa que te hace la gente que no cree en Dios, ¿cuál es? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No te preguntaron nunca eso? Y te complica a veces, ¿no? Porque vos decís, ¡ay, qué le explico! Porque hay libertad de elección. Viene el mismo combo, ¿sí? Cuando vos tenés libertad de elegir, el otro tiene libertad de elegir. Y vos a lo mejor elegís, supongamos, todos acá somos unos chicos buenos, y elegimos hacer el bien, pero hay uno que está al lado nuestro que elige hacer el mal. Y así, probablemente, hay gente que abusó de vos, gente que te estafó, gente que lastimó de alguna de las tantas maneras que hay para lastimarte. Y vos decís, Dios, ¿por qué no haces algo? Y la respuesta de Dios es que si hago algo, lo que tengo que hacer es impedirle que Él decida. Y si impido que Él decida, tengo que impedir que vos decidas. Y esa no es la regla del juego. Nos dio libertad para escoger. Y en esa libertad para escoger nos hacemos daños unos con otros. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, así está en la pantalla, les doy a elegir entre la bendición y la maldición de Dios. Habrá bendición si obedecen mis mandamientos. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en nuestra vida? ¿Cuántas? Si yo me pusiera esta noche a escribir todas las decisiones equivocadas que cometí en mi vida, amanece sin haber pegado un ojo. ¿Cuántas cosas malas hicimos? Si vos escogés consumir drogas y posiblemente llegues a ser adicto a las drogas, ¿de quién es esa decisión? ¿Quién vive las consecuencias? Por lo menos vos y seguro que alguien más. Si querés tener sexo libre en tu persona, en tu vida, ¿quién corre riesgos, entre otros, de tener una enfermedad? Y vos. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Dios, ¿por qué? Nosotros tenemos libertad para escoger. El que está al lado nuestro tiene libertad para escoger. Y todo eso hace un combo que terminamos con dolor, con heridas, con tristezas. Y el punto que sigue nos da otra razón por el cual pasé por dolor. Y paso por dolor porque Dios de esa manera atrae mi atención. Si yo en el tablero del auto veo una luz que se enciende, ¿es un problema? Y en realidad la luz que se enciende en el tablero del auto no es un problema. Es un indicador que hay algo mal. Y vos analizás tu vida y decís, estoy deprimido, estoy con angustia, tengo este dolor. Eso no son problemas. Esos son luces de emergencia de que algo hay en tu vida. Muchas veces sucede que la gente se acerca a Dios, ¿por qué? Porque tiene un problema. Es más, tal vez todos nosotros, los que estamos acá,
no digo todos, pero posiblemente todos, por primera vez nos acercamos a Dios porque tuvimos un problema. Porque a lo mejor Dios nos susurró en los momentos felices y nos dijo, cree en mí y recibirás mis bendiciones. A lo mejor recibimos mensajes de la palabra de Dios de un amigo, de un pastor en una iglesia, y nos entró por un oído y nos salió por el otro. ¿Cuántas veces uno da consejos a personas que están viviendo bien, pero le está diciendo, te falta Dios? Y la persona te sonríe. ¡Qué lindo! Las invitás a la iglesia, al grupo, decís, ahí vas a escuchar la palabra de Dios. Sí, voy. Y después, no aparece. Es más, a lo mejor, digo, no sé, porque no me lo dicen, pero a lo mejor esa persona piensa que se está avivando y me está engañando. Pero se engaña a sí mismo. ¿Y cuándo aparece? Cuando el dolor golpea la puerta. Ahora vamos un ratito a los cristianos, ¿sí? No a los que no conocen a Cristo. A los que estamos acá. ¿No te pasa que no te arrodillás en tu casa a orar hasta que no te pase algo duro? Ah, ¿soy yo el único? Todos los días oro, ¿sí? Todos los días leo la palabra, pero cuando te tocaron en las fibras más íntimas, y ahí te arrodillás, levantás las manos y decís, Señor, el dolor nos llama la atención y nos hace transitar el camino desde el paso 1 en adelante. No soy Dios, necesito a Dios. Esta listita que tienen hoy anotada ahí, péguenla en la heladera, ténganla en presente, porque el camino de recuperarse lo tenemos que transitar todos los días. Dice la palabra de Dios en Proverbios 20:30, algunas veces tiene que suceder algo doloroso para cambiar nuestros caminos. Segunda de Corintios 7:9, ahora me alegro, está refiriéndose a la carta que Pablo envió, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Me siento un ciudadano de Corinto, muchas veces. ¿Conocen la historia de Jonás? Muchos de ustedes la conocen. Un misionero de aquella época. Dios lo mandó a predicar la palabra de Dios, supongamos que para allá. ¿Y para dónde agarró Jonás? Para allá. Y me anoté acá en el bosquejo que tengo yo, Jonás 2:7, cuando había perdido toda esperanza, una vez más volví mis pensamientos al Señor. El dolor está cerca de nuestras vidas porque es una manera en que Dios es un megáfono de Dios. Dios con el dolor se pone a los gritos. ¡Hey, José! ¿No te estás alejando de mí? ¿No te estás equivocando yendo por ahí? Ese es el dolor. En tercer lugar, el dolor también está para enseñarme a confiar en Él, para enseñarme a depender de Él. Segunda de Corintios 1 dice, los problemas y sufrimientos fueron tan tremendos que casi no podíamos soportarlos y hasta creíamos que íbamos a morir. Pero eso nos ayudó no a confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Usted no sabe que Dios es todo lo que necesita hasta que se dé cuenta que lo único que tiene es Dios. Y es feo llegar a tocar fondo. Que lo único que haces es, que lo que haces es mirar a los costados y te das cuenta que no hay nadie. Y si hay alguien, sabes que ese alguien no te puede ayudar. Y el único que
que te puede ayudar es Dios. Y en medio de ese dolor y ese sufrimiento es cuando realmente empezás a confiar en Dios y a depender de Dios. Cuando realmente te quedás sin fuerzas, solo, tirado en el piso, y decís, ¿y ahora? Es algo que me quedó grabado de la infancia, no se me va. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Veo que hay otros jóvenes como yo presentes. Dios es el que nos puede ayudar. Salmo 119 dice, fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes. En cuarto lugar, para ir avanzando, el dolor también está, y este es el centro del mensaje de esta noche, para darme un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. Dios permitió el dolor en tu vida para llamarte la atención, para que dependas de Él. Es parte propia, es la letra chica del contrato. Tenés libertad de elegir y bueno, el dolor es una de las alternativas. Pero Dios quiere que seas sensible, humilde y estés atento a las necesidades de las personas que están al lado tuyo. Porque Dios quiere usar el dolor que vos pasaste para servir a otros. Hay una clase en nuestra iglesia que se dicta todos los años, que es la clase de ministerio que hace un mes y medio atrás se ha dictado, clase M3 que le llamamos. Y en esa clase enseñamos que Dios nos hizo de una forma determinada. Y esa forma determinada está clasificada en 5 puntos. Y uno de esos puntos, que prácticamente es el que marca la gran diferencia entre uno y otro, son los antecedentes de vida. Son las experiencias vividas. Dios no quiere desperdiciar nada de lo que viviste. Todos necesitamos recuperarnos de algo. ¿Sí o no? Algunos necesitan recuperación mental, otros necesitan recuperación física, otros necesitan recuperación espiritual, otros necesitan recuperación social, otros necesitan recuperación relacional. Todos necesitamos recuperarnos de algo. Ahora, si ya te recuperaste de algo, si Dios te recuperó de alguno de los problemas que podés haber vivido, Dios te está diciendo, eso lo sufriste porque quiero reciclar tu vida y que utilices ese problema para bendecir a otros. ¿Cómo podrás ayudar a otros que tienen el problema que vos viviste si vos no te presentás guiado por Dios a esa persona y le decís, yo también viví eso y Dios me ayudó? ¿Quién es la mejor persona para ayudar a un alcohólico? Alguien que pasó por el alcoholismo. ¿Quién es la mejor persona para ayudar a alguien que perdió un hijo? Alguien que haya perdido un hijo. ¿Los otros están descalificados? No. ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor persona para guiar a padres de adolescentes? Alguien que tiene hijos adolescentes. No es que sea un problema. Si alguien tiene problemas conyugales, con su esposa, con su esposo, ¿quién es la mejor persona para ayudar? Y alguien que los haya vivido. Si alguien tiene problemas con su suegra, saquen turno. Ya te ha gastado el chiste, ya tengo que cambiar. En la Biblia hay una historia que es la historia de José, en Génesis. ¿La leyeron? ¿Alguna vez la leyeron? Un lindo pibe, hijo de Jacob, muchos hermanos, un soñador. Seguro que Dios tenía planes con él, pero a los hermanos no les gustaba mucho la idea. Y los hermanos mayores le tendieron una trampa y lo vendieron como esclavo. Lindo chiste, ¿no? ¿Terminó en dónde? En Egipto. Y al terminar en Egipto, lo compró una persona adinerada, importante.
lo puso a trabajar en su casa. Y en ese momento, cuando lo puso a trabajar en su casa, la mujer de este hombre quiso, digamos, abusar de él. Él se quiso escapar, pero quedó enganchadazo. ¿Y a dónde terminó? En la cárcel. Inocente, como todos los que están en la cárcel. Yo no fui, pero pasó en la cárcel. ¿Cuántos años? A ver, los que saben mucho de la Biblia. 13 años en la cárcel. ¿A quién de nosotros les gustaría estar 13 años en la cárcel? ¿Cuántos años tenés, Agustín? Tiene 12. Toda tu vida en la cárcel. ¿Te gustaría? No. ¿Hay alguien de 13 acá? No, ya con el ejemplo que puse nadie quiere decir cuántos años tiene, ¿no? 13 años en la cárcel. Pero alguien se acordó de él, Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en un puesto, el segundo en todo Egipto. Vienen años de sequía, aparecen los hermanos, él no se da a conocer enseguida. ¿Y él qué podría? A ver, ¿qué hubieses hecho vos? Aparecen tus hermanos, esos 10 que te vendieron como esclavo, que te hicieron comer 13 años en la cárcel, que acá lo decimos fácil. Yo la cárcel la conozco por una visita que hice una vez y seguro que vi lo más lindo de la cárcel. Así que no me puedo imaginar lo que es. 13 años. Y aparecen los que te metieron en la cárcel. Y vos tenés poder sobre ellos. Los podés aplastar. ¿Qué harías? Los aplastaría. Claro, bien. Ahí te sale el cristiano de adentro. Transitas el paso 7, no, 6. Pero José, al contrario, los ayudó, usó la pena que pasó para bendecirlos. Y Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Esa experiencia dolorosa que él había vivido, Dios la transformó en bien. Dios es mucho más grande que la persona que te hizo daño. Dios es mucho más grande que el dolor que hayas vivido una vez. Dios no quiere desperdiciar la experiencia que viviste. ¿Sabés quién la puede desperdiciar la experiencia? Vos. Por quedarte callado, por no contar, por decir todo bien, en lugar de contar el dolor que pasaste y cómo Dios te levantó y te sacó de ese lugar. La pregunta que sigue en pantalla es: ¿cómo usar mi dolor para ayudar a otros? ¿Cómo uso mi dolor? Prepárese. Versículo en pantalla. 1 de Pedro 3:15. Siempre estén preparados. ¿Para qué? Para dar cuentas. ¿A quién? A todo el que les pida, ¿qué cosa? Dar razón por la esperanza que tienen. Pero hagan esto con amabilidad y respeto. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Cómo te recuperaste de ese problema? ¿Cómo te estás recuperando de ese problema? ¿Estás dispuesto a contarlo? ¿Sabes por qué mucha gente no cuenta esas cosas? Porque no se prepara. Yo te digo, ¿qué hizo Dios en tu vida en este mes? Y a lo mejor te cuesta. Sabés que Dios hizo algo en tu vida, pero te cuesta decírmelo. Tenés que ponerte a pensar. No estás preparado. Pero en la calle vas caminando y la gente en realidad te quiere preguntar. Quiere preguntarte por qué vivís así. ¿Por qué estás así? ¿Y estás preparado para contarlo? ¿Cómo Dios te restauró? Siguiente versículo, Gálatas 6, 1 al 2, dice: involúcrese de título. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. ¿Quiénes?
¿Quiénes pueden caer en la trampa del pecado? Algunos de nosotros. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él, ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentran en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Tenemos que estar preparados para confesar a las personas que nos rodean y que nos preguntan, ¿por qué? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces? Yo les quiero confesar algo porque me sorprendió, se lo quiero decir. Voy a cumplir 23 años en la empresa donde estoy. Y un muchacho me dice, ayer te busqué por todos lados, dice. Y no había ido a trabajar yo. Y me dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces para seguir aguantando acá después de tantos años y siempre motivado y alegre? ¿Cómo haces? ¿Qué respuestas darías? ¿Estás preparado para dar esa respuesta? 1 hora y media estuve hablando con él, predicándole sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba preparado, porque soy consciente que es el obrar de Dios en nuestras vidas lo que hace la diferencia y que la gente que está alrededor nuestro mira, observa y quiere vivir eso. Pero no se atreve a veces a preguntar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para meterte en la vida de las personas y contar el poderoso Dios que tenemos a nuestro lado, que hace milagros en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta que son milagros? En pantalla dice de título sugerencias y dice 1 Tesalonicenses 2 del 3 al 12. Léelo en tu casa. Hermoso texto. Y las sugerencias son 3. Anotalas si querés. Sea humilde. Estamos en el mismo barco. No sos mejor que otro. Yo no soy mejor que vos. Yo estoy acá con un micrófono en la mano, pero te lo digo de verdad, no me creo mejor que nadie. Tengo un Dios que es el que da el poder y hace la transformación y te quiere transformar a vos también. Soy un mendigo que le quiere decir a otros dónde encontrar pan. Me encantó esa frase que escuché hace muchos años. Soy un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Imagínate, si fueras un mendigo y encontraste pan, ¿no irías corriendo a tu amigo mendigo y le dirías, acá hay pan? Somos unos mendigos. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que sos? ¿Qué te crees que te mereces? No nos merecemos nada. Dios nos ama y nos da de ese amor que tiene sobre nosotros. Decile al que tenés cerca que Él es el pan de vida. Sé humilde, sé real, el segundo consejo. No inventes nada, contá la realidad de tu vida. Algunos dicen, si yo te contara, contalo. Me hace bien que me cuentes cómo Dios transformó tu vida. Me hace bien cómo Dios te da, saber cómo Dios te da fuerzas para enfrentar tu día. Cada vez que contás lo que Dios hace en tu vida, es un poquito más que te vas sanando de esa herida que tuviste, de ese dolor que tuviste. Es un poquito más que vas creciendo y estás bendiciendo a la otra persona que te escucha. En tercer lugar, no sermonees, no sermonees. Contá tu historia. Pero no me quiere creer, no es tu problema, vos contá tu historia. No obligues a la persona a ir al cielo. Ni siquiera te costó a vos, así que no te pongas en eso. Dios no necesita abogado defensor, necesita testigos. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Camino de recuperarte. 8 mensajes, cuadernillo, momentos de grupo. Pueden quedar en el olvido. Una serie más de mensajes que se dio en Vida con Propósito. Qué linda la serie.
o puede ser el camino que podés transitar el resto de tu vida para que tu vida sea una historia leída por todos los que te rodean, donde se vea el poder desatado de Dios y las vidas sean transformadas. ¿Qué querés? ¿Que sea solamente un cuadernillo que ocupe lugar en tu biblioteca? ¿Una hora más justificada de la semana en la iglesia? ¿O el canal de transformación para vos, tu familia, tus vecinos, la ciudad, el mundo entero? Podemos combatir lo que está haciendo el ISIS con una guerra mundial. Algunos tienen esa idea. Pero si todos empezáramos a vivir de la mano de Dios, disfrutando el poder de Dios, veríamos milagros de Dios. Así como hace un mes atrás, mientras estábamos comiendo un asado los hombres de esta iglesia, Omar dijo: oremos por un huracán, ¿era? En México. Y oramos. Y terminó el asado y llegó un mensaje diciendo: ese huracán de intensidad 7 tocó tierra en intensidad 1. En todo el mundo nos pusimos a clamar a Dios. Y el mundo que no quiere creer le empieza a temblar las piernas porque se está quedando